¿Qué tal amigos de Echando la Red? ¿Cómo estáis? Bueno, después de esta resaca de Roland Garros, toca ya ir con la gira de hierba. El tenis no descansa, amigos, y menos aquí en Echando la Red. Así que el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de los jugadores a seguir en esta gira de hierba que tanto amamos todos. Sobre todo, en mi caso, que sabéis que el Saki Red lo amo. Así que venga, vamos allá, amigos. Y como no, esto hay que hacerlo con el señor Antón. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo andas? Bueno, tú amas el Sacarret, pero el Sacarret te ama a ti. Yo creo que, yo creo que sí, ¿eh? O sea, al menos, yo cada vez que grabo en pista y tal, yo siempre digo, va, objetivo de hoy, ganar un punto de saca red. Y siempre se cumple. Siempre se cumple. Hombre, si subes todas las veces, algún resto fuera se va, claro. Quiero decir. No, no. Aquí solo cuenta saque y volea ganadora, ¿eh? No cuenta incluso que haga la volea y que el otro no llegue. O sea, que la toque. No, no, tiene que ser saque y volea ganadora. Bueno, te lo tendré en cuenta para los próximos vídeos. Pues sí, gira de hierba. Cambio brusco, desde luego, desde la tierra batida. Es el cambio de gira para mí más intenso y más grande que hay, desde luego, en todo el año y que nos deja siempre cosas interesantes. Al final, los jugadores que destacan en tierra batida no necesariamente tienen que hacerlo en hierba y viceversa. Y es una superficie tan especial simplemente por el hecho de que lo tenemos simplemente un mes aquí apretado en todo el año, que nos deja un montón de cosas sorprendentes, especialistas en hierba, aunque menos que en el pasado, y sobre todo resultados que no nos esperamos en absoluto. Por lo tanto, lo que hemos hecho es seleccionar 6 jugadores que pensamos que lo pueden hacer especialmente bien en esta gira de hierba. Dicho esto, no hemos cogido, no, Alcaraz, Sinner, hombre, ya, claro, ponemos una pista de hielo y Alcaraz y Sinner van a ser los mejores jugadores en esa pista. Comentaremos de cara al final del vídeo un poquito los grandes favoritos para esta gira, por supuesto, entre los que se encuentran evidentemente tanto Sinner como Alcaraz, pero queríamos comentar un poquito 6 especialistas de cara a esta gira de tierra batida. Pero primero de nada, simplemente, brevemente, esta gira tiene algo especial y es que de repente te aparecen jugadores que te aparecen en este mes y que no vuelves a ver en todo el año. Y Isidoro Vázquez en Twitter hizo una mini lista de este tipo de jugadores que ves durante este mes y no vuelves a ver en todo el año. Billy Harris, Ryan Peniston, Charles Broome, Alex Bolt, Jay Clark, Liam Brody, Paul Jupp y Jack Pinnington Jones. Guille, tú dime si has visto alguna vez un partido de estos hombres que no sea durante el mes de junio. No, de hecho, alguno ni me suena. Con eso te digo todo, creo. Bueno, típico jugador que te aparece en un torneo de Gran Bretaña con una wildcard o un challenger de estos grandes y demás, o en Wimbledon incluso, y que no vuelves a ver en todo el año. Y que es este tío, ¿qué pasa? ¿Lo han congelado durante el resto del año y no sale más que en junio? Pues probablemente. Dicho Bueno, esto, quiero hacer un inciso, Antón. Hoy tu querido Manarino, aún sabes lo que es la victoria después de 3 años y medio. por supuesto, bueno, 3 años y medio, qué más exagerado. Especialista en hierba donde los haya, Adrián Manarino, por supuesto, de los jugadores que más ganas hay para ver esta gira de hierba. Dicho esto, ¿quieres empezar tú, Guille, con el primero? Venga, vale, antes que hacer un pequeño inciso, que es que, chicos, porque, Antón, por desgracia, hay gente que la gira de hierba pues no le gusta, por lo que sea, pero a mí es que me parece preciosa. El tenis empezó ahí, la historia del tenis empezó sobre esta superficie y hay que entenderla y hay que amarla. Sabemos que a veces no se ven tantos intercambios como pues en tierra batida, pero de verdad que tiene su encanto. Porque a mí me da mucha pena cuando hay gente como un poco que reniega, cuando el tenis en hierba, para mí es precioso y tiene, bueno, para mí tiene un encanto. Igual soy yo el loco, pero quería al menos decir esto, que al final, pues yo como amante del tenis, como amante de la historia del tenis, pues, joder, la hierba es que es todo, macho. Es donde empezó todo y lo más grande que hay, a mi forma de verlo. Ya fuera de esta fricada, vamos con mi primer jugador. A ver, mis jugadores creo que son bastante obvios, sobre todo dos, pero creo que igual mucha gente, o me da la sensación de que igual no los tiene tan en cuenta. Y me parecen dos bombas, sobre todo dos de ellos, me parecen dos bombas importantes. Y sobre todo porque han estado fuera por lesiones, o por sí, por lesiones. No, no. Es decir, son lesiones o mal estado de forma, pero no, por lesiones. Así que voy con el primero, que es don Mateo Berretini. Si quieres ponlo en pantalla, Antón.
que, a ver, creo que hay poco que decir. Quizás los más jóvenes igual hasta se sorprenden, pero este señor hizo final de Wimbledon, este señor es de los mejores del mundo en esa superficie. El año pasado le complicó muchísimo a Sinner. Ayer en Twitter leí un tweet que decía que Berrettini y Alcaraz son los únicos en ganar 2 torneos de hierba en un mismo año desde, creo que era desde Federer o algo así, algo muy vasto, no me acuerdo, pero que es un tío que ya fuera del saque, fuera del slice, que es impresionante cómo corta la bola, el saque que tiene, que de hecho es el mejor secador del momento, a nivel estadístico, es el mejor secador del mundo. Sobre todo cómo se mueven en hierba, que esto es lo más importante, que a veces pensamos, no, Ben Shelton, que a mí me encanta. Ostras, tío, con ese saque, buah, va a hacer un Wimbledon que te cagas, o muchos otros, ¿no? Pero al final, la clave de la hierba para mí es saber moverte en esa superficie que la mayoría no saben, o sea, son bastante inútiles. Entonces, bueno, creo que no hay mucho más que decir sobre el Berretas, sobre Mateo. Sí, hombre, yo creo que este es uno de los que caía de cajón. Te dejé elegir a ti antes los tres tal, yo me cogí otros tres que tenía también en mente. Matteo Berrettini, desde luego, es uno de los que tenía que estar. Ese saque que tiene, esa manera que tiene de jugar los puntos decisivos, es uno de los jugadores más echados para adelante para mí de todo el circuito. Esa derecha que funciona desde todos lados y ese revés cortado que especialmente en las pistas de hierba con ese bote bajo hace un daño mortal de necesidad. Me parece de los más peligrosos. Me parece también especialmente ahora que todavía no tiene un ranking que se ajusta a su calidad, una de las bombas de Wimbledon, estos jugadores que quieres evitar sí o sí en primeras rondas, y creo que Matteo Berrettini va a dar alegrías en esta gira de hierba, porque ya en esta gira de tierra batida que acabamos de terminar hemos visto destellos de lo que puede comentar. Yo voy con otro italiano, voy con Lolo Musetti. Lolo Musetti es un jugador que a priori para mí no debería ser tan bueno en hierba. ¿Qué pasa? Que tiene características dentro de su juego que sí que hacen que sea capaz de ponerse a un gran nivel en esta superficie. Además de ser un jugador súper ordenado y súper inteligente, lo cual para mí en pistas de hierba te da una ventaja bastante grande respecto a otro tipo de jugadores, es decir, un tío que te juega prácticamente al 100% de inicio hasta final. Esto es algo que pudimos ver contra Alcaraz, que le dio muchos problemas hasta que tuvo la lesión ya iniciado el tercer set, y que creo que se adapta muy bien y se siente bastante cómodo en estas pistas de hierba. Hay una cosa también que quería comentar, y es que además de que viene un estado de forma espectacular, en Montecarlo perdió con Alcaraz, en Madrid perdió con Draper, en Roma perdió con Alcaraz y en Roland Garros perdió con Alcaraz. Es decir, son todo derrotas que yo creo que hasta cierto punto se entienden más que bien. Viene una gira de tierra batida sobresaliente, pero no solo eso, sino que según el ranking ELO, según las estadísticas, es el cuarto mejor jugador de hierba del mundo. Es decir, quitando los tres que yo creo que todos consideramos máximos favoritos a este Wimbledon, con perdón, de Jack Draper, que son Djokovic, Alcaraz y Sinner, según las estadísticas, el jugador que mejor se desenvuelve en este tipo de pistas es Lolo Musetti. Por lo tanto, me parece uno demasiado obvio como para dejar atrás. No, y que aparte el año pasado, no hay que olvidar que hizo semifinales y el partido Correcto. contra Djokovic, eh, ese partido realmente, yo me acuerdo que dije, ostras, cuidado con Djokovic, que está jugando bien porque fue un partidazo y Musetti jugó muy bien y obligó a Djokovic a jugar a un nivel que joder, muy, muy bueno. Entonces, Y en Musetti, Queens perdió con Paul, que levantó el título. exacto, es verdad, hizo final ahí, semis, entonces, sí, parece un poco raro porque dices, no, este juega muy lizado y tal, y no tiene mejor saque el circuito, obviamente, pero es muy competitivo y es muy camaleónico, es decir, se mueve muy bien también en hierba y también pues, con el revés y ese slice pues hace mucha pupa y tiene muchos recursos. Es un jugador con muchos recursos y, como tú dijiste, muy, muy inteligente. Dale, Guille, con tuyo, Ah, vale, siguiente. vale. Pues es etiqueta. Vale, pues mi otro jugador es Hurkacz, que al igual que Berrettini, pues las lesiones la han tenido bastante out, vamos, los últimos meses, pero es que viene jugando muy bien. De hecho, lo viene haciendo muy bien en tierra batida. Y no hay que olvidar que en hierba pues, es su mejor superficie de largo. Y más con ese servicio que sabemos que es letal. Y sobre todo que viene con ranking muy bajo. Así que de cara, vamos, tanto ahora a los previos a Wimbledon como para Wimbledon. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que sí, le puede también tocar un cuadro complicado, pero es que como se carga y se cabeza de serie, también coge su cuadro. Entonces, creo que Hurkacz, en mi opinión, va a dar bastante que hablar en este gira de hierba porque veo que está jugando muy bien. Y eso, en tierra batida, que obviamente es su peor superficie.
Pues sí, es otro de los que yo creo que caen de cajón. Un jugador que incluso podríamos considerar que también a su manera es un especialista de hierba, jugador con un saque tremendo, que volea muy bien, que se mueve muy bien, que es capaz de tener ese juego plano que hace tanto daño en hierba, e incluso alguna variante con el cortado, que ha ido mejorando en distintas cosas pese a los problemas que ha tenido últimamente con las lesiones, pero parece que ya está totalmente recuperado. Y otros esos jugadores que ha caído un poquito en el ranking y que como le toque un cabeza de serie fuerte en primeras rondas, lo puede mandar perfectamente para casa, prácticamente sea quien sea. Puede plantear un partido que al final se decida en muy pocos puntos y cargarse a uno de los grandísimos favoritos, por supuesto. Yo quería ir con otro ahora, que igual está pasando un poquito más bajo el radar, pero me parece que es uno de los grandes nombres de esta gira de hierba, que puede ser Tommy Paul. Tommy Paul, que he comentado anteriormente que según el ranking él o que según estadísticas te da los favoritos para las distintas giras, a día de hoy, según las estadísticas, es el quinto mejor jugador de hierba del mundo. El año pasado levantó Queens y perdió con Alcaraz en los cuartos de Wimbledon. Es un jugador que, igual que Lorenzo Musetti, viene una gira de tierra absolutamente brutal. Perdió en Madrid con Draper, perdió en Roma con Sinner y perdió en Roland Garros con Alcaraz. Es decir, todo derrotas que hasta cierto punto son más que entendibles, y que además hay otra cosa en las estadísticas, que además que Tommy Paul lo tenemos en mente como un gran sacador, a día de hoy es el cuarto mejor restador del mundo. Es decir, es un tío que en este tipo de pistas te va a tener en tensión en todo momento, porque te puede hacer un break en casi cualquier momento. Y de hecho tiene un 27,7% de juegos ganados al resto, que es una auténtica pasada para un jugador que principalmente se desenvuelve en pistas duras, rápidas. Por lo tanto, me parece uno a tener muy, muy en cuenta, tanto por estado de forma como por adaptación a las pistas de hierba, y creo que es de los nombres que tampoco podíamos dejar fuera. No, y tanto. Y aparte, creo que es un nombre que creo que la gente, o sea, casi todo el mundo, o la mayoría, vamos, no tiene el radar para cuando piensa en hierba. O sea, si tiene en la mente otros jugadores, o sea, antes de Tommy Paul. Y como dices, es que, coño, el año pasado ganó Queens y es muy camaleónico. Otro jugador que, aparte, esto se ha comentado, que de los americanos, bueno, estadounidenses, perdón, es de largo el jugador más completo y que juega muy bien en dos superficies. Y aparte, pues tiene muchos recursos, Tommy. Está muy como en el fondo, se mueve muy, muy bien. El saque que también engaña mucho. O sea, es un gran sacador, que parece que solo está ahí Ben Shelton también, pero como estadounidense, este saca un huevo. Y siempre un poquito a lo callado, Tommy Paul, pero siempre está ahí. Siempre está ahí. Tuve un inicio un poco flojo, pero siempre acaba estando ahí. Es muy regular y siempre hay que ganarle. Y siempre suele perder con quien tiene que perder. Entonces, sí, sí, buen nombre, que así de primeras yo mismo tampoco lo había pensado, así que mira tú por dónde. Y yendo a mi tercer jugador, ¿vale? Allá a mi última elección, un jugador, digamos, que me recuerda un poco a Tommy Paul también en este aspecto, que es Alex de Minaur, jugador muy sólido, jugador que viene haciendo, bueno, creo que no temporada, sino ya un año increíble. Tuvo ese tropiezo en Roland Garros, pero bueno, perdió con Bublik, que estaba pues un poco en estado de, vamos, haciendo el tenis de su vida, pero que es muy regular, que es que en hierba se mueve como Los Ángeles, tiene golpes muy planos, muy, muy planos. Siempre nos acordaremos de en sus inicios de Junior, que jugaba casi con una continental, pero que cuidado. Este sí que puede ser, vamos, cuando hagamos la del cuadro ya lo diré, pero para mí puede ser la sorpresa, de meterse en unas semis o algo así, dependiendo del cuadro que le toque. Claro está, pero vamos, yo me lo espero ver al menos espero que lo haga muy bien en Queens o Halle, el que juegue, pero ahora muy bien no me acuerdo en cuál se apuntó, pero en Wimbledon espero que si toca buen cuadro no baje de cuartos. Tengo muchas esperanzas en él, aparte porque viene siendo muy regular, quitándole Roland Garros. Sí, total. Yo creo que otro nombre de los que teníamos que tener en esta lista, sí o sí. Alex de Minaur, según las estadísticas ATP, el mejor restador del circuito, justo por delante de Carlos Alcaraz y Yannick Sinner, que se dice bastante pronto este dato y Pronto. es increíble. Y otros jugadores que en pistas de hierba se desenvuelve perfecto. De los que mejor se mueven, sino el que mejor se mueve de todo el mundo.
jugador al que seguramente el bote bajo menos le pueda molestar a todo el circuito, un tío que se agacha y que es capaz de sacar bolas bajitas con una facilidad tremenda, y un jugador que es un suplicio enfrentar en este tipo de pistas, porque te agobia muchísimo con esas bolas profundas y planas y te pelea cada bola como si fuera la última. Otros jugadores, como hablamos con Tony Paul, frente a los cuales no te puedes despistar ni medio momento. Y yo como último nombre tenía un poquito una wildcard, porque ya no tenía tan claro a quién poner. Arthur Fields viene de lesión, Guggenberg también estaba lesionado, había algún otro nombre como Taylor Fritz que no me estaba terminando de gustar y demás. Y quería sacarte a Giri Lejeka. Giri Lejeka el año pasado no jugó la gira hierba por lesión, pero en 2023, cuando era un jugador bastante inferior a lo que vimos tanto el año pasado como este, perdió en Queens con Alcaraz y en Wimbledon ganó a Ofner, Cerúndolo y Paul, hasta desde perder con Daniil Medvedev por lesión en esa cuarta ronda. Es decir, es un jugador que, pese a la poca experiencia que tiene en estas pistas, se desenvuelve bastante bien, juego muy plano, juego muy potente, saquetazo el que tiene el checo, y otro de los que yo creo que pueden dar un poquito la sorpresa y es de los que vienen desde luego más tapados para esta gira. Buena elección. Yo, vamos, fuera de los que escogí, tenía ahí dos como entre paréntesis, un poco para comentarlo. Uno era este, Giri, que aparte, joder, es que con ese saque y las bombas que pega, que aparte es un jugador que también juega, o sea, sabe jugar también muy plano, muy recto. Y ese, como esté eminentemente fino, es un jugador que a dos, tres golpes puede ser de lo mejor del circuito. Cuando está bien, que es cierto que desde la lesión que tuvo el año pasado no hemos vuelto a ver ese nivel ni cerca, pero es que como empalme, cuidado. Así que buena elección. Y si te parece, bueno, yo tengo un entre paréntesis que lo quería Venga, decir, suelta. que es Daniil Medvedev. Lo tengo ahí, un poco lo callado, esto que ya parece que está un poco ya dejando de seguir, pero en hierba, cuidado con Daniil. El año pasado no hay que olvidar que le ganó a Sinner, es cierto que sí, que Sinner está un poco pachucho, pero Daniil al final ya lleva varias semifinales de Wimbledon, aquí se mueve bien, siempre da guerra, y yo creo que cuidado que puede ser quizá uno de esos nombres que vuelva a dar un susto a un Djokovic, a un Alcaraz, a un Sinner, cuidado, y nada, queda al menos mencionarlo en el vídeo porque creo que quizás otro de esos jugadores que estamos un poco medio olvidando y, y cuidado, que al final en el Slam suele dar la cara. Pues sí, y por último queríamos hablar igual de los tres grandes nombres de esta gira de hierba que hemos dejado un poquito fuera de estos 6 que hemos elegido porque son los más obvios, que serían Djokovic, Alcaraz y Sinner, ¿no? Perdonando un poquito a Draper, que obviamente es de los grandes favoritos, pero no tanto igual como estos, siendo yo desde luego mayor fan de Draper de España. Perdona, antes de nada, ¿sabes que Jack Draper, el jugador de mayor ranking que ha ganado nunca en Wimbledon, es Cizú Bergs cuando era 146 del mundo? No ha ganado nunca en Wimbledon alguien de menos ranking. ¿Qué dices? Así como lo oyes. Que lo va a romper Hostia, este año 100%, ¿eh? Pero el qué datito había que random. darlo. Y si quieres empezamos por el reciente ganador de Roland Garros, Carlitos Alcaraz. Venga, Alcaraz ahora dale. mismo está a unos, no sé si 200 y pico kilómetros de nosotros, en Ibiza entrenando, y que parece que tal vez Queens no llegue con muchos días de entrenamiento, pero esperamos que para Wimbledon esté al 100% igual que el año pasado. Está cumpliendo la traducción del descansito, pero creo que desde luego es, junto con Sinner y Djokovic, no sé quién pondrías tú primero, el mayor favorito para Wimbledon. Es un jugador que le costó poquísimo adaptarse a la hierba. Yo creo que es una superficie que también se adapta súper bien a su juego, pero además creo que le despierta una emoción y un sentimiento especial que le provoca estar concentrado durante más tiempo que en el resto de torneos, por lo menos es mi sensación un poquito desde fuera, y es de los que desde luego vamos a estar pendientes en Wimbledon, vamos. Es que Alcaraz, a ver, yo a principio de año como favorito de a Sinner, viendo un poco el contexto, porque todo puede cambiar, y más viendo lo de Roland Garros, eh, yo voy a seguir dando a Sinner como favorito, pero si hay una final sin Alcaraz, voy a dar favorito a Charlie, no te voy a mentir. Creo que Alcaraz en hierba me parece el mejor porque creo que es el que más usos tiene, y la hierba es una superficie tan complicada a veces de jugar que tener esa variedad de recursos es que te da una ventaja contra el resto bestial. El ejemplo era Federer, ¿no? Que te subía a la red, te hacía el slice, te hacía la dejada.
Claro, es que acá hace fácil las dejadas sin hierba, pero es que en hierba, cada 3 botes, aunque sea Wimbledon, vota mal. O sea, no vota limpio. O sea, es así la hierba. Como dije antes, hay que quererla. Entonces, acá tiene esa magia que incluso ahí es capaz de jugar como si estuviese en tierra o en, que se me entienda, o en una pista más lenta, vaya. Entonces, vamos, yo creo que Alcaraz al final, es que yendo un poco de lo que viene, cuesta creer que no vaya menos a estar en semifinal, final, que luego pues pierda con un gran Sinner, bueno, con un gran Djokovic o con un Draper. Bueno, pues Mm. eso ya puede pasar, pero es que es tan superior en esta superficie al resto, que aparte es una superficie que es que hoy en día, ¿quiénes saben jugar en hierba? Muy poquitos, entonces es que son lo distancia más del resto. Entonces, vamos, Claro, para a mí eso iba un también. poquito también, porque es curioso que la superficie en las que se suelen dar más sorpresas en todo el año, que es en la hierba, precisamente sea en la que Alcaraz menos ha pinchado, o junto con tierra batida, obviamente. Pasa que en tierra batida, Mm. como hay más torneos, más posibilidad de pinchar antes de tiempo. Entonces me parece curioso que precisamente aquí sea donde Alcaraz Pero, es más pero fiable, entre comillas. es un poco como Federer. A Federer pasaba lo mismo en ese aspecto. Pinchaba más en los otros que en Wimbledon. Total. Yannick Sinner, jugador que desde luego hemos visto una evolución bestial. El nivel que ha dado en Roland Garros este año ha sido increíble. Solo le ha parado un Alcaraz que no pararía absolutamente nadie el circuito al nivel al que rindió durante tercer, cuarto y quinto set. Y creo que las pistas de hierba se adaptan muy, muy bien a su juego plano y potente. Yo he defendido siempre que creo que Sinner no es que vaya a ganar Wimbledon, es que va a ganar Wimbledons y que el hambre y las ganas con las que va a llegar este año yo creo que van a ser mayores que a ningún otro jugador del circuito. Sí, ya el año pasado, bueno, el profe Javi, sabes que aquí no está con nosotros, pero para mí el año pasado el claro favorito, era el que mejor Sí. estaba jugando a mi gusto, Mm. aunque luego acá como hiciese otra vez historia contra Djokovic, pero Sinner es que vuela. Aparte, se mueve como Los Ángeles, con ese saque que marca mucho las diferencias. Eh, esos golpes tan planos en hierba, tienen que ir, o sea, tienes un dolor. Entonces, para mí, Sinner es que me cuesta creer que no va a hacer final, ¿eh? Me cuesta Mm. de creer. Hay que ver el Sí, cuadro, pero me cuesta de creer. totalmente. Y por último, yo querría mencionar también a Novak Djokovic, que a mí me ha convencido muchísimo en este Roland Garros. El partido con Sinner me pareció tremendamente igualado, pese a habérselo llevado Sinner en 3 sets. Al final, la diferencia ha sido que Sinner ha jugado espléndido todos los puntos clave del partido, todos estos puntos de tensión en los que necesita estar sublime, y lo ha conseguido contra el serbio. Dicho esto, la hierba, desde luego la superficie que más premia la experiencia. Es el jugador con más éxitos en la hierba con diferencia de los que hay en todo el circuito a día de hoy, y es un jugador absolutamente histórico que físicamente parece que está bien, que desde luego está con hambre y que me parece que es imposible sacarlo de la terna de favoritos para Wimbledon. Totalmente, y más viendo lo que hizo en Roland Garros. De hecho, el claro ejemplo es Federer en 2019, cuando está a punto de ganar, bueno, que al final pasó eso, el 40-15 con Djokovic, juega Roland Garros y palma en semis contra Nadal y Nadal le pega una paliza. O sea, Mm. Nadal le pega un palizón y luego en Wimbledon la paliza se la pega a Federer a Nadal. Entonces, al final la hierba, bueno, que contar con la tierra. Pero creo que Djokovic tiene muchas opciones. Creo que es de las pocas que le quedan ya, sinceramente, para conseguir el 25. Pero es que aquí Djokovic puede jugar a 2 3 golpes. O sea, Mm. cosa que en tierra es imposible hacer. Aquí el saque red se Total. premia más, el coger, bloquear, subir a la red, el hacer un slice y subir a la red, eso, bueno, jugar más agresivo. Al final, en la tierra tú pegas 2 3 palos y sabes que sin ir al Alcaraz te van a llegar. Mm. Vamos, a no ser que sea un palazo a la línea a 160, pero en Wimbledon sabemos que eso no es tan así. Entonces, tengo ganas de ver un poco cómo enfoca su juego Djokovic, porque va a tener que ser muy agresivo, muy agresivo. Creo que también hacer puntos cortos, mucho saque red, así que, bueno, tengo curiosidad de ver un poquito cómo enfoca eso el torneo y la táctica, sobre todo Djokovic, porque creo que le va a hacer falta eso, mucho juego de red y juego muy, muy corto, de 2 3 4 golpes. Totalmente. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos por vernos. Podéis comentarnos, por supuesto, los jugadores que pensáis que van a dar más la talla en esta gira de hierba, la gira de las sorpresas. Si creéis que va a volver Tim Van Richthofen a levantarse un título de la nada, o si pensáis que va a ser un año un poquito más normal. Ya verás, Antón, que alguno va a decir Kyrgios, Kyrgios. Vamos, Kyrgios no va a pasar ni la Kyrgios ha previa. bajado de todo ya. Claro.
Una pena, pero es así. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad like si os ha gustado. Si no, pues sí, insultar a Antón. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao. Un abrazo a Chao, todos, chao. amigos.